Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos con nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile. Cada vez que le llamo maestro pone cara como de, eso no me gusta mucho". Vamos a dejarlo en un hombre con amplia sabiduría y con mucha vivencia real en su experiencia de las cosas del espíritu por su trayectoria de vida y por, bueno, pues por la gracia divina, diría yo, ¿no, Sí, Gonzalo? sí. Por ahí ya vamos mejor. Sí, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a estar, nos va a estar dando pues su sabiduría sobre el tema de la aceptación. Bueno, para el que acaba de oír esta palabra como relacionada con lo espiritual, como siempre, os remito a el libro de Gonzalo. Pues qué bueno, Gonzalo, que estés aquí. Encantado, hija. Ya sabes que feliz de charlar siempre contigo y de que, bueno, pues sacar estos temas que creo que a la gente pues, les puede ayudar a tener Ujú, más paz interior, ¿no? ujú. El capítulo 4 de tu libro nos dices, se titula Todo lo que ocurre es perfecto y necesario. ¡Wow! Bueno, solamente te dejo esto. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, primero aclarar que todo lo que ocurre es perfecto y necesario siempre que lo veamos desde el punto de vista del alma, ¿no? Porque muchas Mm, veces, claro, lo que ocurre no es perfecto para el ego, ¿no? Un accidente de tráfico que alguien muere, pues para el cuerpo no es perfecto, pero para el alma sí, ¿vale? ujú. Entonces, siempre que hablamos de perfecto y necesario, tenemos que comprender que, que nos estamos refiriendo perfecto y necesario para el crecimiento del alma. Tú ya sabes que, bueno, mi opinión, y que coincide con la de San Basilio de Cesarea, ¿no? Y con otros grandes místicos, tanto cristianos como orientales, es que esto es una escuela de almas y por lo tanto todo lo que ocurre aquí pues tiene un valor pedagógico para el alma, o sea, el propósito del universo, eso que están hablando antes tanto los científicos ahora, ¿no? Que el universo tiene inteligencia y propósito, ¿no? Bueno, pues creo que el propósito es pedagógico, creo que los mundos físicos existen para que el alma se desarrolle y crezca, es el único propósito que tienen los mundos físicos, si no, no existirían, ¿no? Y desde ese punto de vista tenemos que comprender dos cosas. Uno, que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios, ¿me explico? O sea, lo bueno, lo malo y lo regular, esto lo han dicho siempre los místicos y los grandes santos, ¿no? Solo he comprobar el libro del Santo Abandono, ¿no? De Vital Lejodei o Alfonso Ligorio, ¿no? En su librito Conformidad con la voluntad de Dios, donde textualmente dice: nunca atribuyáis al demonio ni a los hombres los males que os acontezcan, todos los bienes y los males vienen de Dios, ¿no? Por otro lado, sabemos que la física moderna está estudiando la conciencia, ¿verdad?, como su ámbito de investigación más importante, porque ya sabes que hay un creciente número de científicos que dicen que la conciencia crea la realidad, ¿no? O sea, el enigma cuántico es quien convierte una onda de probabilidad, ¿no? Una bolita, ¿no? Que sea un electrón, y ha habido muchas interpretaciones, pero vamos, la que está cogiendo más fuerza es que la conciencia, el mar de conciencia que nos rodea, es la que colapsa, por si es el término técnico, ¿no? Colapsa la función de onda del electrón para convertirlo en una bolita de materia y que así ocurra algo, ¿no? Por lo tanto, eso coincide con los ojos de la contemplación de siempre, ¿verdad? Incluso con los ojos de la mente actuales, ¿no? La filosofía integral de Wilber y otros muchos, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que se nos está abriendo ese nuevo contexto, ¿no? Mental en el que podemos ver la realidad así. Además, si Dios es amor y Dios es el más sabio, la eficiencia siempre va ligada a la sabiduría, ¿verdad? Por lo tanto, Dios no malgasta eventos, energías y situaciones que nos sirvan para el crecimiento de las almas. Por último, y luego ya seguimos charlando las preguntas que tengas, pero por último, el Evangelio ya nos lo advierte, ¿no? Y dice: y vendrán guerras y tribulaciones y desastres, pero no os preocupéis, que son necesarios. Claro, ¿necesarios para qué? Si no es para el desarrollo del alma, ¿no? De ahí la idea de que todo lo que ocurre en el mundo físico, ¿verdad?, es perfecto y necesario desde ese punto de vista, aunque no sea agradable para el ego, ¿no?
Claro, has dicho al comienzo de tu exposición, ¿no? De tu respuesta, que los mundos físicos Sí, es en los que se desarrolla claro, el aprendizaje, ¿no? Están dispuestos por Dios sí, para el sí. aprendizaje. El Aquí ya aprendizaje del empezamos con alma, del para alma. el aprendizaje del alma. Sí, 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 Entonces, desde ese clarísimamente. lugar, todo lo que ocurre tiene que ser perfecto y necesario, porque Lo es, lo es, lo es. Claro, por eso de ahí esa idea, ¿no? Eh, Porque, verás, lo que le pasa a mucha gente que tiene fe, ¿no? O gente que cree en Dios, es que, claro, si Dios le llamara por teléfono y le dijera, mira, te vas a romper una pierna mañana, pero eso es muy bueno para tu alma porque te va a obligar a leer más libros, porque vas a estar más tiempo, ¿sabes? Sin poder hacer otras actividades, eso te va a ayudar a crecer, lo que sea. Pues todo el mundo estaría contento, ¿no? Si recibiera esa llamada a pesar de que romperse una pierna no le apetece a nadie, ¿no? Pero si sabes que es para algo mejor, pues tal. ¿Qué pasa? Claro que Dios no te llama por teléfono para decírtelo, pero no hace falta que lo haga. Con saber qué ha ocurrido o qué ocurre, pues ya sabes que es la voluntad de Dios. Fíjate que los sabios, ¿no? En la antigüedad han dividido esa voluntad de Dios entre una voluntad que ellos llaman directa, ¿no? Y otra voluntad que ellos llaman permisiva o de beneplácito, ¿verdad? Pero ujú, al final es lo mismo, porque claro, un ser omnisciente y todopoderoso, y que nada ocurre sin su permiso, ¿verdad? Pues es como si fuera voluntad directa, ¿no? Como también afirman estos sabios, ¿no? O sea, otra cosa es que a veces Dios use instrumentos, es decir, otros seres humanos, ¿verdad? Para que nos causen los problemas o las dificultades o los accidentes o lo que sea que el alma necesita para crecer, pero eso no es menos voluntad de Dios que la directa. Porque si alguien, ¿verdad?, intentara hacer algo que no está en la ley universal, el universo lo bloquearía. Luego, el hecho de que puedas hacer algo, ¿verdad?, aunque sea algo malo, entre comillas, ya te está indicando que ese algo está en la ley, ¿no? Lo único que cuesta aquí a veces al principio comprender, claro, mucha gente dice, cuando escucha este concepto, dice, hombre, pero si Dios es amor, ¿cómo puede ser la voluntad de Dios un asesinato, por ejemplo, ¿no? O una guerra o una violación. Bueno, pues lo tienes ya en el Evangelio, ¿no? Que te lo está diciendo. Entonces, lo único que hay que comprender es que todo eso es bueno para el alma, ¿verdad? Una vez comprendido eso, ya se acaba el problema, ¿no? De esta idea, ¿no? aquí dices, vamos, porque tiras todas las granadas, las tiras primero. Al comienzo del capítulo dices, es fácil darse cuenta que la voluntad del absoluto se va a cumplir siempre, Claro, mientras que la del ser humano solo se cumplirá cuando esté alineada con ella. O sea, que por claro. mucho que nosotros queramos, Sí. no se va a cumplir lo que nosotros queramos. No, no, no. Se va a cumplir lo que nosotros necesitemos para crecer, ¿ves? Porque lo que necesitemos para crecer se va a cumplir siempre. Pero lo que el ego lo que el ego quiere no está en la ley necesariamente, ¿no? En la ley está lo que el ego necesita, ¿verdad? Y fíjate que todo el sufrimiento del ser humano está en esa diferencia que tú has apuntado, ¿verdad? Entre lo que el ego quiere y lo que el ego necesita, ¿verdad? Porque efectivamente la voluntad de Dios se va a cumplir siempre y la nuestra solo se va a cumplir cuando coincida con la voluntad de Dios, es decir, cuando esté en la ley. Si, no está, si algo no está en la ley para nosotros o no lo necesitamos para nuestro crecimiento, pues no lo tendremos, ¿no? Claro, Y sí, eso es sí, así de sí. claro, ¿no? Es así de claro. Entonces, fíjate que realmente es la enseñanza central tanto del cristianismo como del hinduismo y el budismo y de todas las escuelas místicas, ¿no? Fíjate que en el cristianismo el Evangelio dice, no todos los que dicen Señor, Señor, es decir, no todos los que rezan o hacen práctica espiritual, o sea, encontrarán el reino, pero sí todos los que hacen la voluntad del Padre, ¿ves? Y el budismo tiene la misma enseñanza central, porque fíjate que Buda nos dice, el problema del ser humano es el sufrimiento, la raíz del sufrimiento está en el deseo egoico, es decir, en lo Ujú, que yo ujú, quiero, ¿verdad? ujú. Y luego él dice, si quieres dejar de sufrir, tienes que cesar.
el deseo egoico y querer que ocurra la voluntad de Dios. Y para eso nos propone el famoso camino óctuplo, ¿no? De vida, ¿no? Esa palabra correcta, acciones correctas, etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate que es la misma enseñanza central en las dos tradiciones, ¿no? Luego, este es un tema para mí importante, ¿verás por qué? Porque si nosotros aprendemos a aceptar la realidad, nosotros acabamos trascendiendo el ego, ¿ves? Neutralizando el ego. Porque claro, ¿qué realidad me gusta a mí? Que no se me estropee el coche, que no me rompa una pierna, que mis hijos no los echen del colegio porque han hecho una gamberrada, que mi pareja no me sea infiel, que la cuenta esté siempre llena en el banco. O sea, todas esas cosas son lo que a mi ego le apetece, ¿no? ¿Verdad? Eh, pero luego ocurre lo que ocurre, que es la vida, ¿no? Y claro, si yo acepto lo que la vida me trae, trasciendo el ego, porque ya esos quieros del ego ya no son importantes para mí. Entonces, si yo puedo aceptar la realidad, yo gano en paz interior. Si gano en paz interior, subo mi vibración. Si subo mi vibración, entro en contacto más fácilmente con las capacidades superiores de la conciencia. Es así de sencillo, ¿no? Mm, Entonces, por eso es un tema central. Para mí es una pena, ¿verdad?, que sobre todo en nuestra tradición cristiana este tema no se haya, digamos, predicado o aconsejado suficientemente. Y la verdad no entiendo el motivo por qué, porque no va absolutamente en contra de ninguna verdad de fe, ¿no?, para la gente que sea creyente, y además ha sido dicho y explicado por todos los padres y doctores de la Iglesia, ¿no? Entonces no sé por qué este tema de la aceptación de la realidad pues no está en el discurso religioso actual. Yo creo que es que parece ser que los teólogos han hecho un poco de lío, ¿no? Y entonces, claro, dicen, ¿cómo puede ser que ocurran cosas malas a gente buena, ¿verdad? Si todo es la voluntad de Dios y Dios es amor. Pero claro, la respuesta a esa pregunta es que nunca le ocurre nada malo a la gente buena si por gente buena entiendes almas y no cuerpos, ¿no? ujú, ujú. Sí, claro, ahí todo el mensaje de Jesús es aplastado por la cultura, ¿no? Exacto. Yo Y ahí creo que es nos que, quedan unas migajas que ir sacando. claro, pero fíjate que hay muchos mensajes de Jesús a este respecto en el Evangelio, Ujú, porque no es solo lo que te he citado de las guerras y las tribulaciones. Por ejemplo, dice, si tu mano o tu ojo te molesta o te escandaliza en tu crecimiento, arráncatelo. Más te vale que el alma crezca que seas manco o tuerto, ¿no? También en San Mateo dice, no os preocupéis de los que dañan el cuerpo, no pueden dañar el alma, ¿no? ujú, Pues tenemos que comprender que a los ojos de Dios la importancia del cuerpo es pequeña, ¿no? Prueba de ello es que se los carga con mucha facilidad, ¿no? Si eso le conviene al alma, fíjate todas las guerras que hemos tenido, accidentes, enfermedades. O sea, los hijos de Dios son las almas. Eso es lo que tenemos que entender. Es lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios. El cuerpo, en mi opinión, no es un hijo de Dios. El cuerpo es una creación de Dios, ¿verdad? Para que el alma tenga una experiencia de crecimiento. Es como el que diseña un traje de buzo, pues para poder bucear, ¿no? Meterte dentro y bucear, ¿no? y en ese sentido también lo serían los planetas, ¿no? Porque dices, sí, Todo, claro, el claro, universo físico está, claro, el objetivo por el que está es al servicio del crecimiento del alma, ¿no? claro, claro. Fíjate que además, y esto encima complica más las cosas, pero da la razón a la espiritualidad de siempre, sabes que la ciencia moderna está postulando, ¿verdad? Y yo diría casi demostrando ya que el universo físico es holográfico. O sea, que es que ni siquiera tiene realidad propia, que nuestros sentidos nos engañan, ¿no? En ese sentido. Fíjate que esto lo dijeron los Vedas y los Vedantas hace ya miles de años, ¿no? Cuando decían la realidad física es ilusoria, ¿verdad? Ujú, Entonces es como si el alma estuviera viviendo una película, un sueño, ¿no? Llámalo como ujú, quieras, ujú, crecimiento, en unos mundos que nosotros llamamos físicos, pero que en realidad no son tales, porque fíjate que, por ejemplo, Einstein, ¿no? Dijo, pues no existe la materia, mal llamamos materia la energía de lenta vibración que puede ser percibida por los sentidos. Max Planck dijo lo mismo.
llevo toda mi vida estudiando los orígenes de la materia y os puedo asegurar que la materia no existe. Schrödinger y Heisenberg, ¿no? También padres de la física cuántica, tienen frases como: la física cuántica no le parecerá extraña al que haya leído los Vedas o los Vedantas. O otra frase: me voy a los Vedas y a los Vedantas a hacerme preguntas de la física, ¿no? En ese sentido, creo que, bueno, de alguna manera la cultura todavía no ha comprendido o no ha entendido bien pues qué es lo que nos viene a decir la física cuántica sobre la realidad. Y me doy cuenta de cuando hablo con gente de mi edad, ¿no? Que ha estudiado física en el colegio, en la universidad, todavía su mente está en la física clásica, ¿no? La de Mm. Newton, ¿no? La que ve la realidad física como una serie de objetos pues separados entre ellos, sin gran relación entre ellos, suspendidos de alguna manera en el espacio, ¿no? Pero esa no es la visión de la realidad que nos da la física cuántica, y creo que esto tiene que convertirse en cultura, ¿no? Eh, Exacto, claro, ¿no? exacto. Aquí estás tú trabajando a tope al servicio, Gonzalo, para esto. Qué maravilla. Se hace lo que Claro, se... entonces aquí yo lo que veo es como que siempre tú nos hablas el filo de la navaja, ¿no? Que decías cuando hemos hablado de diversos temas, ¿no? De, por ejemplo, el orden y el control, la prudencia y el miedo. Y aquí sería una cosa como: ¿me entrego a la voluntad divina o estoy en el esfuerzo de hacer lo mío? Claro, claro. Lo que pasa es que ese esfuerzo de hacer lo tuyo, en el cual llevamos miles de años, no ha producido los frutos que nos gustaría, ¿no? Porque no podemos decir que la generalidad de la humanidad esté en paz interior, ¿no? Y es precisamente por no comprender esto, ¿no? Porque claro, eh, tú puedes, claro, si el nivel de conciencia es muy, muy alto, pues esto ya lo ves y ya está, pero está reservado a muy poca gente, ¿no? Ahora, cuando esto se convierta en cultura más generalizada, pues gente de un nivel de conciencia no tan alto sí puede empezar ya a entrar en otras facultades superiores con más facilidad, porque la mente y el ego dejan de ser un obstáculo, ¿no? Ujú, Siempre digo en mis conferencias, y no me importa repetirme porque es una idea importante, ¿no? Claro, si yo estoy hoy en Madrid, si salgo al jardín de mi casa, hace sol, me va a dar el sol. Si no quiero que me dé el sol, me tengo que poner una sombrilla, ¿no? Claro, ¿qué es esa sombrilla? Pues ese conflicto incesante, ¿no? Que tenemos todos los seres humanos, egoico, ¿no? En nuestro interior, emocional, sentimental, mental, que hace de interferencia energética para que nos pueda llegar, ¿verdad? La información de más alta vibración, ¿no? Fíjate que el Evangelio también nos lo dice, ¿no? Cuando nos pone, oye, Dios hace brillar el sol para justos e injustos por igual. Claro, porque nuestra capacidad de recibir la gracia está en nosotros, no está en la gracia emitida. La ujú, gracia emitida siempre es suficiente, es nosotros los que nos ponemos una ujú, sombrilla ujú. haciendo eso que tú dices, queremos que las cosas sean como a nosotros nos gustan, eso nos crea conflictos y esos conflictos hacen de interferencia. Y claro, porque esta cultura, yo diría, mercantilista, la cultura americana, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX y en la que estamos aquí, ¿no? Está cayéndose un poco después de la pandemia, ¿no? Disolviéndose, bueno, abriéndose a nuevas cosas, ¿no? Creo que es una cultura también muy del esfuerzo. Justo Claro, que lo hablábamos en nuestra conversación del otro día, que hablabas de la redefinición del éxito, ¿no? A claro, cuenta de unas palabras del Papa Francisco, ¿no? sí. Es que fíjate, cuando yo era un hombre más joven y era empresario y tal, de alguna manera la cultura a mí me había dicho que yo sería feliz cuando tuviese éxito, ¿no? O sea, éxito económico, familiar, lo que sea, pero éxito, ¿no? Mm, Claro, aquí el único éxito que vale es que mi vida sea útil para que yo suba el nivel de conciencia, ¿verdad? Porque todo ese éxito que buscamos, lo buscamos porque creemos que nos va a hacer feliz, ¿no? Buscamos pareja porque creemos que vamos a ser más feliz con pareja que sin ella. Buscamos éxito económico porque pensamos que vamos a ser más feliz con dinero que sin dinero, ¿no? Buscamos prestigio social, ¿verdad? Porque creemos que si somos admirados, admitidos por los demás, vamos a ser más felices, ¿no? O sea, pero en el fondo todo lo que hacemos lo hacemos buscando nuestra felicidad, que es lo que todo el mundo quiere, ¿no?
problema es que hasta ahora la hemos buscado donde no la podemos encontrar, porque la felicidad está en el nivel de conciencia, no en el éxito. ¿Vale? Ujú, Y eso lo he comprobado yo de primera mano, primero porque tuve la fortuna de tener éxito profesional, pero eso no me llevó a la felicidad. Y además, el trabajo profesional que yo hacía, que era gestionar el dinero de todo el mundo que había tenido mucho éxito, pues me llevó a comprobar que ellos tampoco, ¿no? Entonces, sé que el éxito no es el camino más rápido a la felicidad. El camino más rápido a la felicidad es elevar el nivel de conciencia, ujú, porque hay una ecuación matemática que dice felicidad igual nivel de conciencia. ujú. ¿Ah? Y entonces, bueno, pues ahí es donde la tenemos que encontrar. Esto rompe totalmente los esquemas de la cultura. Es ¿No? espectacular. Ya es hora, Felicidad porque igual nivel de la conciencia. cultura no nos ha llevado a mucha felicidad hasta ahora, ¿no? Ni a mucha paz interior hasta ahora, ¿no? Con lo cual tenemos que romper esa cultura, porque es que además ahora tenemos todas las herramientas para romperla. Porque Ujú. fíjate que es la primera vez en la historia de la humanidad, en mi opinión, que están coincidiendo los famosos tres ojos del conocimiento en darnos una misma visión. Porque claro, Ujú. hasta ahora los ojos de la contemplación con los ojos de la física clásica pues se daban de bruces, Bien, ¿no? a ver, claro. Los ojos de la contemplación con la física cuántica ya no se dan de bruces. Fíjate que de hecho se han escrito miles de libros al respecto, ¿no? Algunos con estos títulos, ¿no? Teología y física cuántica, un matrimonio inesperado, o nuevas pruebas de la existencia de Dios, o el Tao de la física, o oye, te sigo nombrando títulos todo lo que quieras. Sí, sí, Física y, cuántica, bueno, aquí siempre refiriéndonos al libro, que toda la primera parte del libro es esta unión de los ojos de conocimiento de la contemplación y la ciencia que nos está claro, comentando ahora Gonzalo. claro, porque vamos a ver, yo no soy un hippie, no soy un monje, no vengo de esas, Igual en otra vida ha sido, de esos, a lo mejor en otra pero no vida, te ha sí, pero vamos, tocado. en esta no. En esta vengo de la racionalidad, ¿no? De carrera universitaria, máster en Harvard, empresario, tal. Entonces, claro, hay un refrán que dice, la mente no puede aceptar nada que no le parezca lógico, ¿no? Luego, claro, para poder decir lo que te estoy diciendo, ¿no? O vivir lo que estoy viviendo, mi mente ha tenido que comprender racionalmente que esto es así. O sea, yo no he llegado a esto por, digamos, por otro camino, ¿no? Y por lo tanto, eh, ahora lo que sí he visto es que cuando aprendes a aceptar la realidad, ¿verdad? Primero porque lo comprendes y segundo porque te entrenas, ¿vale? Porque si no te entrenas, no, tampoco lo consigues. Quería preguntar más tarde, sí. Sí, sí, sí. Pues entonces, claro, tu vida cambia totalmente, tu felicidad es mucho mayor, tu paz interior aumenta muy rápido y sobre todo esto, ¿no? Te pasan menos cosas malas en la vida, porque ya no necesitas la elección. Es Claro, curioso. ahí entraríamos en el tema de las leyes, pero que Claro, sería como otro capítulo, ¿no? Las otro leyes. capítulo sí, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta en esto de la aceptación, porque todo ocurre por ley, ¿no? Por eso todos estos temas están entrelazados, ¿no? Exacto. Claro, es difícil aprender a aceptar si no comprendes el funcionamiento de la ley. Si comprendes el funcionamiento de la ley es más fácil aceptar, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que tenemos que decir dos o tres cosillas sobre la aceptación para que tampoco le choque a la gente, ¿no? Primero, la aceptación no es aprobación, ¿vale? En el mundo pasan muchas cosas que no están alineadas con la ley del amor. Por ejemplo, un asesinato, por ejemplo, la guerra de Ucrania, no sé, eso no está alineado con la ley del amor, ¿ves? Yo no apruebo un asesinato, yo no apruebo la guerra de Ucrania, pero lo acepto, porque si está ocurriendo, de alguna manera es la voluntad de Dios para el desarrollo de las almas, ¿no? Eh, Vamos a ver, la aceptación tampoco es inmovilismo, ¿no? Oye, como todo lo que ocurre en la voluntad de Dios, yo quieto. No, no. La aceptación no es inmovilismo, tú tienes que hacer lo posible, ¿verdad? Para que las cosas vayan lo mejor posible en estos mundos de crecimiento del alma, pero, pero tienes que saber que hacer lo posible es dar lo mejor de ti mismo, pero dejar los resultados en manos de Dios.
sabiendo que hay cosas que no vamos a poder Claro, cambiar. aquí dices que lo que genera, que lo que hace es liberar la energía de la acción. Claro, porque efectivamente, porque si yo estoy en paz interior, es verdad que yo voy a tener más energía para todo, voy a tener más creatividad porque tengo más vibración y veo mejor las soluciones a ciertos problemas, voy a tener más energía para actuar porque no estoy consumiendo mi energía en conflicto interno, ¿no? Ujú, ujú. Conflicto interno es lo que más consume energía, mucho más que correr un maratón, ¿no? Yo corro un Ujú, maratón a la edad que tengo, vamos, y acabo destrozado, pero descanso 2 días y ya estoy recuperado, ¿no? Ahora yo tengo un conflicto interno importante por cualquier razón y me puede durar años, ¿no? De consumo de energía, ¿no? Entonces, por eso, claro, la aceptación lleva a la paz interior y eso libera la energía para la acción, ¿no? Es ujú, clarísimo. ujú, Lo que ujú, pasa que también la cultura anterior nos ha enseñado que tenemos que trabajar ahí fuera, ¿no? Eso lleva a la gente al activismo, ¿no? Pero ese no es el consejo de Jesús. El consejo de Jesús es tú trabaja dentro de ti, ¿verdad? No seas inmóvil, sobre todo dentro de ti, que lo de fuera de ti ya ocurrirá por añadidura, ¿no? Que ujú, es lo mismo ujú, que decir por ley de correspondencia, ¿no? ujú, Fíjate que ujú, Gandhi dijo lo mismo. Sé tú el cambio que quieras ver en el mundo, ¿no? ujú. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender con esta nueva cultura, por eso lo llamo un nuevo paradigma de la realidad, ¿no? Exacto. Es a cambiar la polaridad de la mente, ¿no? Para que no esté siempre proyectada hacia afuera, sino que también tengamos momentos en los que damos vuelta a la mente, ¿no? Y miramos hacia adentro, ¿no? ¿Qué no estoy Ujú, aceptando? ¿Qué me quita la paz? ¿Eh? ujú, O sea, ujú, ¿qué me queda en el ego de que no consigo neutralizarlo o trascenderlo, ¿no? ujú, ¿Por qué no soy capaz de vivir siempre desde el punto de vista del alma, ¿no? O sea, ujú, son preguntas que nos ujú, tenemos que hacer a nosotros mismos. Y claro, cuando cambiamos el contexto mental, cuando cambiamos el paradigma, estamos cambiando la perspectiva, ¿no? Y ujú, cuando cambiamos la perspectiva, cambia la percepción. Y cuando cambia la percepción, cambia la experiencia. ujú, Eso ujú, es evidente, ¿no? Y entonces ujú, tenemos que hacer el cambio aquí arriba en la perspectiva, es mi propuesta, ¿no? ujú. Claro, aquí nos tenemos que cargar toda la cultura. Dices, la mayoría de las personas Sí, suponen que lo que estábamos hablando, ¿no? Que logrando el cumplimiento de sus anhelos y satisfaciendo lo que llaman sus necesidades, podrán obtener la satisfacción, paz, felicidad, sí. Esta es la cultura, ¿no? claro. Más específicamente dices, algunas personas buscan realizar sus ideales a través del sufrimiento y del sacrificio. Sí, Otras se entregan a religiones, filosofías, escuelas. sí, Otras se van a la ciencia. sí, Otras poder, fama, dinero. sí, Otras política. Otras vamos al activismo, ¿no? Al intentar cambiar las estructuras sociales, ¿no? sí. Pero en definitiva, todo esto es ir en contra, Ya, todo esto es claro, ir en contra de la voluntad divina que sería la realidad. claro. Es que la realidad, fíjate, la voluntad divina crea la realidad y crea la realidad que es correspondiente con las necesidades de crecimiento de sus hijos, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo un nieto de 3 años de edad, pues la realidad que él vive es esos párvulos en el colegio, porque eso es lo que él tiene que aprender para crecer. O sea, tiene que aprender a jugar la plastilina, supongo, a no hacerse pis en los pañales, a pintar las paredes, ¿no? Bien, cuando ese niño, en vez de tener 3 años, tiene 16, pues ya está, la realidad que se le crea es otra. Ya está en una clase donde tiene una pizarra, donde se está haciendo ecuaciones matemáticas o enseñando otras cosas más elevadas, ¿no? Entonces, la realidad que se va a crear es la realidad que todas las almas necesitan para crecer, ¿no? Entonces, imagínate, si en este mundo, ¿no? Si en la Tierra, si en este planeta, todas las almas fueran del cuarto nivel de conciencia, claro, la realidad sería una muy distinta, porque las necesidades de crecimiento son muy distintas, pero ya no habría guerras, ya no habría problemas, ya no habría faltas de acuerdos.
ya no habría ni partidos políticos porque siempre se gobernaría para el bien común. No sé si me Ujú, explico, ¿no? Que es lo que conviene. ujú. Y además, pues habría gobiernos de consenso, las decisiones se tomarían sin discrepancia de unos y otros porque serían las mejores, ¿verdad? Y claro, sería una realidad muy distinta a la que tenemos ahora. La que tenemos ahora es una realidad que es necesaria para los niveles de conciencia que existen en este planeta. Por eso no Ujú. es tan difícil llegar a acuerdos, no es tan difícil cumplirlos, hay tanto enfrentamiento social. Temazo. Claro, pero bueno, hija, es que esto es así, ¿no? Si nos vamos a una civilización más avanzada, como las necesidades de crecimiento son otras, pues no nos vamos a encontrar estas realidades con toda seguridad. Claro, aquí lo dices, la aceptología, la ciencia de la aceptación, es una disciplina dirigida a las personas a las que ya no corresponde desarrollar las funciones que fueron necesarias e inevitables en los niveles primarios de la civilización humana. Es Claro, el complemento, la aceptación es el complemento de la sabiduría, me encanta esto. Y así como la sabiduría permite reconocer el orden del universo, aquella posibilita seguirlo, la aceptación, de forma que entre las dos complementan la evolución. Porque nos tenemos que recordar de cómo hemos empezado la conversación, que nos dice Gonzalo, bueno, es que estamos aquí, bueno, en el libro lo dices también de una forma muy interesante, pero vamos, que todo es perfecto, todo lo que ocurre es perfecto sí, y necesario, ¿no? claro. Y en este punto a mí me gustaría compartir con las personas que van siguiendo este canal que yo conocí a Gonzalo en un momento en el que a mí me tocaba aceptar. Porque claro, yo digo, decimos, no, sí, la aceptación y tal, suena muy como, pues qué fácil, ¿no? Pero yo le conocí en un momento en que una de mis hermanas, mi hermana mayor, se murió. Esto fue hace un año. Y mágicamente apareció la enseñanza de Gonzalo, apareció su libro y tuve la fortuna de conocerle así personalmente online, ¿no? Porque ahora ya personalmente es Ahora ya online. todos nos conocemos online, sí. Y entonces para mí esta enseñanza fue un antes y un después. Esta enseñanza que trae Gonzalo, ¿no? Porque claro, aceptar que me he roto una pierna, como nos comentabas antes, para un adolescente puede ser durísimo, porque se te fastidia el verano, ¿no? Para un adulto, pues bueno, pero aceptar la muerte de un ser querido, aceptar, como nos decía Gonzalo antes, que en este momento hay una guerra en la que están, sí, en el planeta en el que vivimos hay una guerra en la que está muriendo gente tal. Ahí la cosa se pone un poquito más apretada, ¿no? Y ahí es donde el ego saca como todas Defensas. las defensas, ¿no? Entonces, Gonzalo, ¿cómo podemos, cómo podemos aceptar estas cosas muy difíciles? Por ejemplo, puede ser muy difícil cómo acepto que una persona ya no me quiere. Bueno, ¿Cómo acepto que mi hijo no me habla? Sí, este tipo de como ya en la realidad cotidiana, ¿no, sí, Gonzalo? sí, sí, sí. ¿Cómo nos Bueno, sirve? ¿Cómo? Sí. pues mira, para hacer eso tenemos que empezar por la comprensión espiritual, ¿no? Porque, insisto, si no hay comprensión espiritual, no hay aceptación posible, ¿no? Entonces, porque si no hay comprensión espiritual, como mucho llegas a la resignación, puedes estar en rebeldía contra la realidad o puedes estar resignado. Pero claro, la rebeldía no da paz y la resignación tampoco, porque la resignación va acompañada de un sentimiento como de carencia o de impotencia, ¿no? Bueno, pues no puedo evitar esto y por lo tanto, pues me resigno, ¿no? Pero la resignación todavía no comprende la ley, no comprende por qué ocurre lo que ocurre y por eso consume energía, ¿no? Entonces, la aceptación de la muerte de un ser querido o que una persona te retire el cariño, ¿no? O que un hijo no te hable, bueno, pues eso, una vez más, esa es la voluntad de Dios en ese momento. ¿Por qué?
porque todas las almas tienen que aprender la imperturbabilidad en su paz ante lo externo. mm. Eso es una de las asignaturas que el alma tiene que aprender antes de graduarse, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Bueno, lo primero que tenemos que comprender es que nuestro ser querido no se ha muerto. Nadie se muere. ¿Explico? Porque, claro, ¿cómo ves tú a tu ser querido? ¿Como un ego o como un alma? Si lo ves como un ego, efectivamente va a morir. Tú y yo, el ser querido y todo el mundo en algún momento. Ahora, si lo ves como alma, no va a morir, porque el alma no muere, ¿no? Entonces, yo si veo a las personas como almas, la muerte no existe para mí, ¿no? Fíjate que San Pablo ya dijo eso, ¿no? No lo digo yo, lo dijo San Pablo, que creo que es mayor autoridad que yo, ¿no? Pero San Pablo dice, el descubrimiento del reino interior, ¿verdad? Que es lo mismo que decir la iluminación, ¿no? Te liberará del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Claro, porque al cambiar de identificación, yo ya no me veo como un ego, me veo como un alma y veo a otras personas como un alma, ¿no? Entonces, ahí no hay muerte, porque el alma no muere. Es más, el alma es fantástico para el alma irse a casa, ¿no? Porque ya sale del internado y vuelve a un hotel de 7 estrellas cuando está en un hotel de 2 estrellas aquí, ¿no? Por lo tanto, Este es el de 2 estrellas, este es el aclaramos. de 2, claro. Lo que pasa, como es el único que conocemos, pues nos aferramos a él, pero claro, si viéramos lo que hay arriba, todo el mundo tendría una gran prisa en morirse, que es lo que le ha pasado a todos los místicos. ¿Ves? Una vez más, San Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Teresa de Ávila. Digo por citar a algunos cristianos, ¿no? Que es más nuestra cultura, pero Teresa de Ávila, muero porque no muero. ¿Ves? Entonces, una vez que has visto, ¿no?, la realidad del mundo espiritual, del mundo sutil, hombre, estar aquí no le apetece a nadie, ¿no? Porque fíjate que si tú ves todas las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Los testimonios de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y han tenido que volver por una razón o por otra, ninguno quería volver, por lo bien que se estaba allí. O sea, eso yo te diría que es ya casi hoy una verdad científica, ¿no? Hay muchos médicos que han investigado esto en profundidad. Uno que me gusta a mí particularmente cómo lo explica es un profesor de cirugía, ¿no?, de Barcelona, que se llama el doctor Sans Segarra, que Ujú, invita a todo el mundo a ver sus libros, sus vídeos, perdón. Y bueno, es evidente que todo el mundo, ¿no?, que regresa, ¿no?, después de haber muerto, ¿no?, y nadie quiere regresar, o sea, regresan por unos motivos o por otros, pero no quieren hacerlo, porque ahí se está mucho mejor, ¿no? Entonces, eso hay que verlo, hay que tener esa confianza, porque, insisto, ahora tenemos ya múltiples testimonios de personas que han tenido esa experiencia, ¿no? Entonces no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, porque la muerte no es nada más que un cambio de experiencia, ¿no? No es un suceso. Por lo tanto, si amamos a nuestros seres queridos, tenemos que querer lo mejor para ellos. Y lo mejor para ellos, aunque sea sin nosotros. Y lo mejor para ellos es lo que Dios disponga. Y ningún alma se va para casa antes de que sea el momento matemáticamente exacto y conveniente para ello, ¿no? Con lo cual no hay ningún problema. El único problema que tenemos cuando muere un ser querido es nuestro apego egoico al ser querido, ¿no? Pero eso es egoísmo, eso no es amor, ¿no? Al ujú, revés, el amor nos debería llevar casi a alegrarnos cuando se muere un ser querido, ¿no? Porque es la voluntad de Dios, ese alma vuelve para casa, ya ha terminado el curso, ¿para qué queremos que siga con nosotros en el internado si ya puede salir, ¿no? Entonces, nuestro amor a esas personas nos debe llevar a querer lo mejor para ellas, ¿no? Y lo mejor ujú, para ellas es lo que ocurra. ujú, ujú. Bueno, a este respecto, pondré el link a una conferencia que dio Gonzalo sobre la muerte a un grupo de madres que las publicado hace poco. No tiene desperdicio para así todas las personas que quieran indagar en esta comprensión
espiritual, ¿no? Que nos está proponiendo Gonzalo para aceptar la muerte. Es el Claro. temazo también de esta cultura, Gonzalo. Sí, bueno, pero porque yo creo que no hemos entendido bien, es un poco más lo mismo, ¿no? Como hemos estado muy metidos en el mundo físico, en el mundo material, y es al único que le hemos dado realidad, pues claro, la mente supone el fin de eso, ¿no? Pero claro, en el momento en que hacemos real en nuestras mentes también el mundo espiritual, claro, una vez más cambiamos la perspectiva sobre la muerte, que cambia nuestra percepción sobre la muerte y que cambia nuestra experiencia, ¿no? Ujú, Entonces, claro, una persona de alto desarrollo espiritual, cuando muere un ser querido, realmente se alegra, no se apena, porque ujú, busca lo mejor para ese ser querido. Y ese ser querido, lo mejor es que le pase la voluntad de Dios, ¿no? ujú, Por lo ujú, tanto, a partir de ahí, ¿qué problema hay? Si ujú. además no va a morir nunca, porque una vez más, si vemos al ser querido como alma, ese ser querido es inmortal. Fíjate que a veces confundimos la individualidad con la personalidad, ¿no? La personalidad está en el ego, pero la individualidad está en el alma, ¿no? Y esa Eso también con individualidad, letras grandes. sí, Hay sí, que sí, sí, ponerlas sí, en la sí, sí. autopista. Claro, y esa individualidad no la vamos a perder nunca, ¿no? Ujú, Por lo tanto, eh, no hay problema ninguno con la muerte de un ser querido. Insisto, es que la muerte no existe. Es un mal concepto que tenemos. Muere el cuerpo físico. ujú. ¿A quién le importa el cuerpo físico, ¿no? Dentro del orden universal, ¿no? ¿Qué otras herramientas tenemos? Aparte de, obviamente, lo que dices, ¿no? Comprensión espiritual, ¿no? Aquí yo os recomiendo este libro, os recomiendo mucho este libro para, para ampliar este punto de vista, para hacer el salto al ojo de la contemplación y empezar a hacer, bueno, como los niños cuando empiezan a gatear, ¿no? A ver si gateamos un poquito a la escalera de arriba, luego bajas porque te da miedo, porque te asustas, porque es totalmente diferente y efectivamente sale de la cultura, sale de muchas de las cosas con las que nuestro ego ha convivido como con mucha naturalidad, ¿no? Pero es que, como dice Gonzalo, la ciencia ya está, es que está todo alineado para que Claro. podamos llegar allí, ¿no? Entonces, Gonzalo, ¿qué puede hacer una persona que dice, a ver, yo no, no puedo aceptar que el otro tiene razón, por ejemplo, ¿no? Que ahí es el final de la guerra de Ucrania, estamos en eso, las guerras son eso, ¿no? Yo tengo Claro. razón, tú tienes razón, ¿no? O sea, ¿cómo aceptar en la práctica qué herramientas, además de esta comprensión espiritual que nos has dado, así como que es muy poderoso para la muerte, ¿no? Para aceptar la muerte, pero esto, ¿no? Cuando no me salen las cosas, ¿no? Cuando pues la sociedad me dice que he fracasado, ¿no? Cuando la persona a la que quiero conquistar no me quiere, ¿no? ¿Cómo acepto yo así en el cotidiano, ¿no? ¿Qué herramientas podemos tener? Bueno, vamos a ver. Cuando la sociedad te dice que has fracasado, bueno, pues la sociedad solo tiene opiniones, ¿verdad? Entonces, la opinión que a ti te importa es la que tenga Dios. Y el único fracaso que tú y yo y cualquiera podemos tener en la vida es no aprovechar bien el curso. Todo lo demás no es un fracaso. ¿Me explico? O sea, estamos confundiendo el éxito material con el éxito espiritual, ¿no? El éxito espiritual es que seamos capaces de hacer un curso o varios cursos en uno. O sea, esto me recuerda cuando yo era un chico joven y adelanté un curso del colegio, ¿no? En quinto bachillerato a poder llegar un año antes a la universidad, ¿no? Pues, o sea, que aprovechemos el curso, ¿no? O sea, que aprovechemos nuestra vida para crecer en nivel de conciencia, de manera que tengamos que volver menos veces al colegio, porque volver al colegio es algo que no es agradable para ningún alma, por mucho que ahora no lo comprendamos, ¿no? Entonces, creerme que se está mucho mejor allí que aquí y aquí solo venimos a crecer, ¿no? Y por lo tanto, cuanto más aprovechemos el curso, mejor. Cualquier cosa que nos ocurra que no es lo que busca nuestro ego, ¿no? Pues eso, que una persona que queremos tal no nos corresponda o qué tal. Bueno, en definitiva son
aprendizajes del alma para mantener nuestra paz y nuestra felicidad en cualquier circunstancia, ¿no? Y muchas veces también tenemos que darnos cuenta de que no sabemos qué bueno o malo va a ser para nosotros en el futuro que esa persona nos haya hecho caso o no. No sé si me explico, ¿no? O sea, claro, porque tampoco Claro. sabemos lo que el futuro nos va a deparar, ¿no? O cómo Ujú, van a acabar las cosas. Muchas veces queremos cosas que luego producen malos resultados o malos frutos, ¿no? ujú, Cuando ocurren, ¿no? O sea, que en ese sentido tenemos que tener la certeza de que todo lo que nos ocurra es lo mejor para nuestro crecimiento o no nos ocurriría. ujú, Dios no se equivoca. ¿Me explico? A veces ujú, nos equivocamos nosotros calificando las cosas de buenas, malas, deseables o indeseables. La verdad es que todas las cosas son neutras y ujú, ujú, tenemos que verlo así, ¿no? Por otra parte, claro, otro de los grandes errores de la cultura es que siempre pensamos en términos de vamos a ser felices cuando ujú. tenga dinero, cuando tenga pareja, cuando esta persona me haga caso o no, o cuando mis hijos se comporten bien. Y no nos damos cuenta que tenemos que encontrar la felicidad no en el cuándo, sino en el mientras. Esa es la lección espiritual, ¿no? Mientras tenemos dinero o no tenemos dinero, mientras tenemos pareja o no tenemos pareja, mientras nuestros hijos nos hablan o no nos hablan. Es en ese mientras donde tenemos que encontrar la felicidad, porque si no, es una carrera desenfrenada para conseguir los cuándos, ¿verdad? Ujú, Y esos cuándos a veces se dan y a veces no, depende si están en la ley para nosotros o no. ujú. Bueno, es que me encanta, Gonzalo, porque es que dices estas frases de cartel de autopista, pero vamos, que es peliculón, que solo nos importa la opinión de Dios, ¿no? ¿Cómo Claro. sabemos cuál es la opinión de Dios? Bueno, ¿verdad? A veces no la sabemos, ¿no? Pero la opinión de Dios en todo caso es la que nos importa porque es la única cierta. O sea, solo Dios sabe, ¿no? Cuál es nuestro crecimiento evolutivo, en qué momento del camino nos encontramos. Las demás personas tienen opiniones, ¿verdad? Y muchas de ellas equivocadas, claro, ¿no? O sea, bueno, tú lo ves eso en la sociedad, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que piensa que, yo qué sé, que Fidel Castro Chávez, pues es mejor que Teresa de Calcuta o Gandhi, ¿no? Yo qué sé, ¿no? O sea, es que pero Dios sabe dónde está cada uno su nivel de conciencia y además nos lo dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Ujú, Entonces, la tercera necesidad del ego, ¿no? Es esa que todos tenemos de ser queridos, aceptados, admitidos, respetados por los demás. Y los demás, la verdad es que sobre nosotros tienen opiniones. Pues puede haber una persona que opine que tú eres una persona estupenda y otra persona que no le gustes nada. Y, ¿sabes? Hay muchas diferencias mentales entre la gente. Pero, por ejemplo, si una persona te dice, Virginia, es que eres una persona maravillosa y no sé qué y tal, pues tú tienes que pensar cuánto me alegro de que esta persona tenga una opinión que a él le hace feliz. No sé si me explico, ¿no? O al revés, si alguien te dice, Cristina, es que eres un desastre de mujer y no sé qué y todo. Bueno, cuánto siento que esa persona tenga una opinión que a él no le deja en paz o no le hace feliz, ¿no? dices, no es posible cambiar la realidad externa, porque su existencia obedece a la correspondencia con el interior del individuo que la vive. Sin embargo, cuando ésta cambia su interior, se genera una nueva realidad. Claro. Pero antes de ir a esto que ya lo has hablado con palabras de Jesús y tal, ¿no? No es posible cambiar la realidad externa, pero ¿qué es la realidad externa? En algún momento has dicho: "Es que la realidad es neutra". ¿Qué es la realidad? ¿Qué es No, esto que no quiere, quiere, quiere? lo que ocurre, la realidad externa es que ahora es de día y no de noche, que hoy no llueve en Madrid, que hace X grados de temperatura, que tú y yo estamos hablando por Zoom en esta conferencia. Esa es la realidad externa. Entonces, esto lo explicó Jesús mucho mejor que yo, ¿no? Lo que pasa, Jesús dijo,
Tú trabajas dentro de ti, que todo lo demás se te dará por añadidura. O sea, es la añadidura la que crea la realidad externa, es la consciencia la que crea la realidad, no tú ni yo. Nosotros creamos la realidad indirectamente cuando cambiamos o modificamos nuestras necesidades de crecimiento. ¿Ves? Imagínate que yo cometo un error, veo las consecuencias, aprendo de las consecuencias y ya nunca más voy a cometer ese error. Pues entonces va a cambiar mi realidad, porque el universo, Dios, como cada uno lo quiera entender, va a poner enfrente mía esas otras realidades que necesito para crecer, porque esta ya no la necesito, la he aprendido, ¿ves? Por eso, fíjate, hay en esto de la espiritualidad que yo llamo más barata, pues muchas opiniones, se han escrito libros y gente que no, tú puedes crear tu realidad con tu pensamiento, lo has escuchado más de una vez, ¿no? Mm. Esto no es cierto. O sea, tú no puedes crear la realidad con tu pensamiento, ¿verdad? Porque el pensamiento no tiene la suficiente fuerza energética para colapsar el electrón. Eso tiene que ser la consciencia, que está más arriba, ¿no? Ahora, tú puedes cambiar tu realidad indirectamente modificando tus necesidades de aprendizaje. Pero eso solo lo puedes hacer a través de comprender en el reino interior, ¿no? Como nos dice Jesús. Claro, de dos cosas, de comprender y de entrenarte. Porque claro, una cosa es saber acerca de algo y otra cosa es convertirte en ese algo, ¿no? Ujú, Entonces, para convertirte en ese algo, tienes que vivirlo. O sea, no se puede quedar solo en una comprensión intelectual. Por eso hablo de comprensión espiritual, ¿verdad? No intelectual. La diferencia entre una y otra es que la comprensión espiritual necesita de la comprensión de alguna manera intelectual como condición sine qua non, pero es más que eso, porque es una comprensión intelectual verificada en la experiencia. Esa es la diferencia entre la sabiduría y el conocimiento. El ujú, conocimiento se puede quedar solo a nivel intelectual, mientras que la sabiduría ya ha verificado, ¿no? Ese conocimiento intelectual, ¿no? Por eso digo yo que la aceptación es una ciencia y la podemos llamar aceptología, porque fíjate, siempre que tú aceptas la realidad, se producen siempre dos efectos invariables. El primero es que tú ganas en paz interior. Eso seguro, o sea, no hay nadie que acepte la realidad que no compruebe que no gana en paz interior. Pero el segundo efecto es que va cambiando la realidad a tu alrededor por añadidura, ¿verdad? Como dice el ujú, Evangelio, que en términos modernos se diría por ley de correspondencia, ¿no? Que es lo ujú, mismo. ujú, Va cambiando porque ya tus necesidades de aprendizaje son otras, ¿no? Y entonces, al tus necesidades de aprendizaje ser otras, el universo, la conciencia, te cambiará la realidad para que vivas esas nuevas experiencias necesarias y no las que ya no necesitas. Te pongo un ejemplo. ¿Verdad, hija, que tú nunca has estado de momento en la guerra, ni has pegado un tiro a nadie, ni has cortado la cabeza a nadie, ni has matado a nadie? ¿A que no? En esta vida no. En esta vida no, claro. En otras sí, porque si no, no estarías ahora aquí, claro. Igual que, bien. Entonces, ¿por qué no? Porque esas experiencias a ti ya no te corresponden para tu crecimiento, ¿ves? Y sin embargo, lo que estás haciendo ahora es lo que te corresponde para tu crecimiento. Estás dedicada a intentar crecer espiritualmente, a ayudar a otros a hacer entrevistas o, ¿sabes?, con personas que tú crees que puedan aportar ideas. O sea, tú ya estás en otro orden de crecimiento, en otras experiencias en las que está pues un soldado ruso, ¿no? En la guerra de Ucrania, donde está Ujú, pegando tiros o le están pegando tiros, ¿no? ujú, Bien. Entonces, ves cómo cada uno vivimos las experiencias que tenemos que vivir para nuestro crecimiento. Claro, tú y yo no estás en el nivel 2 de conciencia, luego no vas a vivir esas experiencias, vas a vivir las que te corresponden. Por eso eres madre de familia, tienes que, ¿sabes? Ser madre, ser mujer o pareja, ser mm, servicio a otros en el crecimiento espiritual, crecer tú. Fíjate el tiempo que tú dedicas a leer, a hablar con gente que puede aportar ideas, ¿no?, a este crecimiento.
lo has convertido casi en una actividad, yo diría, pues cuasi principal de tu vida, ¿no? Mm. Bueno, claro, o sea, eso es lo que ocurre cuando un nivel de conciencia ya es alto, ¿verdad? Y tiene que pasar por esas experiencias de crecimiento, pero no estás pegando tiros, no estás muriéndote de hambre, no estás en las guerras, ni en... ¿Me explico? Eso ya lo tuvimos en cursos Esto para anteriores. toda la audiencia. Me pone a mí de ejemplo, pero para toda la audiencia. Estamos Para toda la todos por audiencia, ahí. claro, claro, por supuesto, para toda la audiencia, cada uno está viviendo, ¿verdad?, las experiencias que necesita para crecer de acuerdo con su nivel de conciencia, ¿no? Claro, Y es que de esta manera, como nos estás explicando esta, la añadidura, ¿no? Que sería ley de correspondencia, que es un tema que ya hablaremos y que si quieres saber las leyes, están todas aquí, las leyes universales. Pero que este entendimiento de la aceptación también libera del miedo, que es uno de los grandes absolutamente. temas de esta cultura también, ¿no? Fíjate, hay un refrán, casi todos los refranes que yo conozco de la lengua española son muy sabios y Ujú. aportan mucha sabiduría y me gusta mucho, ¿no?, escuchar refranes y tal, ¿no?, por ese motivo. Pero hay uno que está ligeramente equivocado, ¿no?, que es bueno comprender, que es un problema más semántico que otra cosa, pero tú has oído muchas veces seguro un refrán que dice, del amor al odio hay un solo paso, ¿no? Ujú. Eso no es cierto. O sea, del cariño al odio hay un solo paso. Del amor al odio no hay paso posible. ¿Ves? Entonces, tenemos que comprender que lo contrario al amor es el miedo, no el odio. Si el amor tuviera un contrario, porque claro, el amor es lo único que no tiene opuestos, pero si tuviera uno sería el miedo, no el odio. Y ya Ujú. sabes que el ser humano tiene como 4 miedos principales, ¿verdad?, de los que se derivan todos los demás, ¿no? Creo yo, ¿no? Uno es el miedo a la no existencia, llamémoslo a la muerte, ¿no? Como, porque comprendemos o creemos que la muerte nos lleva a la no existencia, ¿no? Otro es el miedo a perder algo que creemos que es necesario para nuestra felicidad, ¿verdad? Otro es el miedo a ser abandonado, ¿verdad? Y entonces, todos esos miedos, ¿verdad?, desaparecen con la aceptación, porque, claro, ninguna de esas cosas le ocurren al alma, ¿ves? El alma no muere, el alma no es abandonada, el alma no puede perder nada que necesite para su crecimiento, ¿verdad?, o para su felicidad. Entonces, eh, una vez más, cuando nos situamos en el alma, nos identificamos con el alma y aprendemos a aceptar la realidad, todos los miedos desaparecen, porque ya no tienes miedo a la muerte, como dijo San Pablo, no tienes miedo Mm. a perder nada, porque sabes que no puedes perder algo que sea necesario para tu crecimiento. Solo puedes perder algo que tengas, pero que sea superfluo, en el sentido de que no es necesario para tu crecimiento y como tú lo único que quieres es crecer, pues ese miedo también desaparece, ¿no? Mm. Entonces, Ujú. efectivamente, la comprensión espiritual es la forma más rápida de perder todos los miedos. Si no hay comprensión espiritual, claro, tienes que entrar en un voluntarismo, ¿no? De, a ver, cómo no tengo este miedo, cómo no tengo el otro miedo, pero no es rápido, ¿no? O sea, la manera de ir en avión, ¿no? En vez de... Y ahí estamos con la polaridad que decíamos antes, esfuerzo-entrega, ¿no? Ir en Claro, avión es claro, entregarse, ¿no? claro. Entonces, tú, vamos a ver, el Evangelio también nos dice, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, nosotros hemos venido aquí a aprender actuando. El universo no responde a la inacción. Por lo tanto, el esfuerzo es una cosa, es una virtud, ¿verdad? Es una cosa buena la capacidad de esfuerzo. La cuestión es esfuerzo hacia dónde o hacia qué, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, lo que nos dice el Evangelio es que tenemos que cambiar un poco la polaridad del esfuerzo. O sea, que el esfuerzo no esté siempre dirigido hacia afuera, sino que el esfuerzo también esté dirigido hacia adentro. Es Ujú. decir, que trabajemos en nosotros para descubrir el reino interior, ¿no?
O sea, ujú, preguntemos por qué perdemos la paz. ujú, ¿Cómo tenemos que ver esa situación que nos ha hecho perder la paz de forma distinta para ya no perderla? ujú, ¿Me explico? O sea, que tenemos que combinar la actuación exterior, ¿verdad?, con un esfuerzo de introspección interior. ujú, ujú. Me parece muy interesante cómo has explicado que, claro, la comprensión espiritual tiene que ser verificada en la experiencia. Sin duda. Entonces, tiene todo el sentido que Dios haya creado este universo físico porque por alguna razón tiene que ser verificado en la experiencia. Claro, y ten en cuenta que el universo físico es el único donde hay resistencia. Es decir, yo Mm, para medir una fuerza tengo que aplicarle una resistencia, ¿ves? ok. Si no, claro, si no, ¿cómo mido la fuerza, no? Mm, Entonces, los mundos espirituales, al ser de más rápida vibración, no tienen resistencia, tanta resistencia. Por eso allí se descansa, tal, pero es más difícil aprender o más lento porque no nos enfrentamos a las resistencias de este mundo, ¿no? ujú. Entonces, efectivamente, creo que así es, como tú dices, y por eso venimos aquí para crecer, ¿no? Y tenemos. Entonces, la resistirse sería no aceptar, ¿no? Claro, fíjate, lo contrario a la aceptación son la resistencia, la reactividad y el sufrimiento, porque el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre, ¿no? De alguna manera, Perdón, perdón, ¿lo puedes repetir? ¿El sufrimiento es? es la resistencia mental a lo que ocurre. Este también es para cartel grande. Sí, sí, claro, yo distingo el sufrimiento mental del dolor físico, ¿ok? Ujú, Fíjate que hay muchas personas que tienen dolor físico, pero no sufrimiento mental, a pesar de ujú, tener dolor físico. Y otras personas tienen sufrimiento mental sin ningún dolor físico. ¿Ves? Entonces, eso hay que distinguirlo. Oye, si yo tengo un cuerpo físico, alguien me da un martillazo en la rodilla, me va a doler. Por mucho que sea espiritualmente elevado y por mucho que acepte o deje de aceptar. La cuestión es si eso debe provocar sufrimiento o no. Fíjate que yo al sufrimiento lo llamo la fiebre de la mente. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, o sea, cuando el cuerpo está infectado, bueno, pues tienes fiebre porque se eleva la temperatura, porque los glóbulos blancos van a. Ok. Luego mm, la fiebre del cuerpo te está indicando que el cuerpo tiene una infección, ujú, ¿cierto? ujú, El sufrimiento te está indicando que la mente tiene una infección. ujú, ujú. Es decir, como un concepto erróneo, ¿no? Que no le permite Claro, claro, aceptar la claro, verdad, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, sí, cada vez que tú te veas sufriendo mentalmente por algo, pregúntate qué infección tiene mi mente, qué no he comprendido, por qué no veo esto como perfecto. ¿Qué me Ujú, pasa? ujú, Sí. ujú, ujú. Entonces, Claro, por y cuando eso, dices sufrimiento, Gonzalo, es un amplio espectro. Entonces, sí, es muchas maneras, porque sería ahí todo el espectro de los sentimientos, ¿no? Los celos, las la... emociones negativas, claro, las emociones negativas, los sentimientos negativos. Claro, sabes que las emociones negativas son un producto del cuerpo instintivo y los sentimientos negativos son un subproducto del cuerpo mental, porque se Ujú, llaman sentimentales. Entonces, ujú, yo me siento mal cuando estoy pensando mal sobre una situación, ¿verdad? ujú. Entonces, claro que hay muchas causas del sufrimiento y muchos sitios. Pero vamos, Sí, que pueden estar ahí en el centro mental, pero también en el centro sentimental, instintivo, ¿no? sí, sentimental o incluso emocional, Y en el instintivo, ¿no? emocional. Ujú, Claro. ujú, Por eso nosotros tenemos limitaciones a nivel de los cuatro cuerpos, ¿no? Que son las que nos hacen sufrir. Tenemos limitaciones físicas, ¿vale? Tenemos limitaciones emocionales, tenemos limitaciones mentales y sentimentales, pero también tenemos limitaciones espirituales, que es nuestro nivel de conciencia, ¿verdad? ujú, Entonces,
tenemos que trascender esas limitaciones a esos niveles si queremos erradicar el sufrimiento de nuestras vidas. Fíjate además que hasta ahora las personas que sufrían mentalmente pues tenían una herramienta, ¿no? Que era el psicoanálisis, ¿no? O sea, digamos, el acudir a un psicólogo, ¿no? Y eso siempre produce buenos frutos, pero tiene dos problemas. Uno es que es lento, ¿verdad? Y otro es que se queda a nivel mental. O sea, sigue sin comprender la realidad del problema, ¿no? Entonces, yo siempre digo, la aceptación es mucho más poderosa que el psicoanálisis para sacar a la gente de los problemas mentales, ¿no? O emocionales, porque la aceptación va a la raíz del problema, ¿no? Y todos los traumas psicológicos que las personas puedan tener los aspira rápidamente hacia arriba. Sí, pues suelo poner un ejemplo. Eh, Imagínate que yo vengo aquí con una bolsa de plástico llena de confetis, ¿no? Y los pincho y se me caen al suelo. Claro que yo puedo arrodillarme y coger uno a uno con la mano, pero me voy a deslomar y voy a tardar 2 horas, ¿no? Para eso está la aspiradora. Pues voy a la cocina, cojo la aspiradora, dos para arriba, ¿no? Entonces, de alguna manera, el trabajo psicológico, pues es como recoger los confetis uno a uno, ¿no? Este trauma, este otro trauma, de dónde vendrá el trauma, de dónde deja de venir, ¿no? Mientras que la aceptación limpia todos los traumas de un plumazo, porque comprendes que todo lo que te ha pasado en el pasado ha sido perfecto y necesario para tu crecimiento, y entonces queda limpio el trauma. Ya no hace Ujú, falta saber de dónde ujú, viene, ni dónde no viene, ni de dónde se origina, si en vidas pasadas, si en la niñez, si en lo que sea. Da igual. ujú, Al comprender que has sido perfecto para estar donde estás ahora, ya lo has limpiado. ujú. Ese a mí me cuesta porque como trabajo con gente en terapia. Claro, Bueno, pero es que la aspiradora es muy claro, útil y me gusta mucho claro, como ejemplo porque claro, efectivamente es algo, es como lo que dices de la añadidura, ¿no? Es algo que absorbe desde arriba claro, y y se ya acabó. está, ¿no? Ya está todo. Pero es que fíjate que el psicoanálisis lo que pretende es la perfección del ego, o sea, que el ego sea más perfecto, más aceptable para la sociedad, más tal, ¿no? Bueno, oye, cuidado, eso es mejor, eso es bueno, o sea, es mejor que no hacerlo, yo no lo estoy criticando. Lo único que estoy haciendo es proponer un camino más rápido. Creo que es la aceptación, porque ya no, la aceptación ya no te lleva a la perfección del ego, o no solo a la perfección del ego, la aceptación te lleva a la trascendencia del ego y asunto resuelto. Ujú, ujú, ujú. En tu libro dices que las personas pueden mantener tres posibles actitudes frente a la realidad. A ver en dónde te pones. Sufrir y luchar sin éxito. Claro, Sufrir y luchar con éxito. claro. Aprovechar la realidad. ¿Nos puedes hablar un poquito de estos tres Sí, lugares donde todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos con las cada dos día, ¿no? primeras, las dos primeras son actitudes de no aceptación. Ujú, Son actitudes de rebeldía ante la realidad. Lo que pasa es que cuando yo me rebelo ante la realidad, pues puedo intentar cambiarla sin éxito o con éxito, pero en todo caso no tengo comprensión espiritual porque estoy queriendo ser yo el que cambie la realidad en vez de saber que el que la cambia es la ley o Dios, ¿no? Entonces, la tercera actitud es la mejor porque cuando está ocurriendo algo yo me dispongo a aprovechar eso para la lección espiritual mía de ujú, aceptarlo sin perder la paz, ¿no? ujú, Y por lo tanto, sí, se podría decir de otra manera, se podría decir que ante la realidad hay tres posibles actitudes, que es la rebeldía, la resignación y la aceptación. ujú, Pues ujú, ni la rebeldía ni la resignación sirven para alcanzar la paz. ujú, ujú. Tienes que pasar a la aceptación, que es un paso superior a la resignación. Claro, aquí las personas dirán, pero bueno, ¿cómo puede alguien sufrir y luchar y tener éxito? Bueno, a veces ocurre, o sea, fíjate todos estos revolucionarios que han conseguido su objetivo, ¿no? Ujú, Ahora han matado a miles de personas por el camino o han hecho lo que sea,
pero al final han conseguido su objetivo, pero no han sido felices en el proceso. Y esto Ah, era necesario en un plan superior. claro, era necesario en un plan superior, sí. Si Si no, no, no no hubiera hubiera tenido ocurrido nada. éxito. Claro, si no, aquí a Dios no se le va la creación de las manos. Una de las cosas que nos hace daño es que a veces intentamos comprender los libros sagrados, ¿no? De una manera demasiado literal, ¿no? Entonces, fíjate que en el Génesis, que es un libro de bastante altura espiritual en general, pero el Génesis Ujú, nos dice, Dios hizo la creación en 6 días y después descansó. Vamos a ver, primero, no fueron 6 días, sino como ahora sabemos, 6 épocas, ¿no? O sea, bueno, pero eso está. como Pero, seis pero Dios momentos, ¿no? no descansó porque la creación es continuada, o sea, en todo momento se colapsa la función de onda del electrón, ¿no? Si no, no ocurriría nada, ¿no? Entonces, esa idea de Dios descansó nos ha perjudicado, ¿no? Porque parece como que si Dios creó todo y luego se desentendió, Ujú, ¿no? ¿Sabes? No, 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 no. Dios creó todo y no se ha desentendido de la creación porque Dios es inmanente al mismo tiempo que es trascendente, no, no son, uno no imposibilita lo otro, ¿no? ujú. Por lo tanto, Dios Para está... estos conceptos, en el libro tenéis bien explicado todo esto, que es muy importante ese concepto. Algo hablamos en nuestra primera entrevista con eh, Gonzalo de este tema, sí. o sea que, bueno, yo, en fin, para concluir, pues invito a todo el mundo bueno, que piense en esto, que practique aceptar la realidad y que ellos mismos, que no crean nada de lo que yo digo, por favor, o sea, que ellos mismos Ujú, puedan verificar en sus vidas los efectos que eso les va a producir, ¿no? ujú, ujú. Si el ego es Ujú. esta fuerza, ¿no? Esta Luego la oposición, ¿no? resistencia, En sí, la resistencia, ¿no? Y es absolutamente necesario también entender esto, nos ayuda mucho a ser pues más dulces, ¿no? O sea, porque no se trata de ir contra el ego, sino de trascenderlo. Y para eso es, bueno, pues ir viendo, ¿no? Como es que, aceptando también nuestro ego, ¿no, Gonzalo? claro, es que fíjate, lo primero que hay que comprender es que el ego es una herramienta evolutiva maravillosa que Dios ha creado para nosotros. Perdón, Coño, perdón, cartel grande. Herramienta evolutiva maravillosa que Dios creó. claro, es evidente, No, hay ¿no? mucha gente que está peleada con el ego. Yo estuve en una formación que nos pusieron, claro, y fui con mi marido, nos mirábamos como, ¿qué? Teníamos que matar al ego. Claro. No, cuidado, 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 cuidado. Eso, o sea, con todos los respetos, y con toda la humildad por mi parte, y respetando la opinión de todo el mundo, esa no es la mejor manera de verlo. Porque si matamos el ego, coño, no morimos nosotros, porque el cuerpo físico es parte del ego y si matamos el cuerpo físico, se acabó el curso, ¿no? Sí, No. es un error de concepto Sí, o sea, entiendo, enorme. entiendo lo que quieren decir, pero no está bien Un error de expresado. concepto total. Claro, es mejor usar estas dos palabras. Trascender el ego.Esa es Sí. una que puedes usar. Otra que puedes usar es neutralizar el ego. Ujú, Esas dos palabras me gustan más que matarlo, ¿vale? ujú, Y ujú. tienes toda la razón cuando has dicho antes que la forma más rápida de neutralizar o trascender el ego es amarlo hasta que deje de existir. Como siempre, el amor es la fuerza transformadora más importante, ¿no? Entonces, hasta ahora se nos ha dicho, lucha contra tu ego, Ujú. lucha contra tu ego. Pero claro, cada vez que yo lucho contra mi ego, me dejo un montón de energía por el camino y Mm. girones de piel, ¿no? Ahí Entonces, estamos con el esfuerzo de nuevo. claro, el ego se resiste, en el voluntarismo, ¿no? Y el ego se resiste a morir y no, no, no. Comprendo espiritualmente, amo el ego, valoro la herramienta de evolución que es, pues claro, ya les encantaría a los animales tener ego, ¿no? Porque claro, ¿cómo vas a trascender algo que ni siquiera has empezado a tener, ¿no? O sea que está más avanzado un hombre con ego que un animal sin él, ¿no?
pero el hombre tiene que llegar a trascenderlo. O sea, por eso la evolución de la conciencia va desde lo pre-egoico, pasando por lo egoico para llegar a lo transegoico. No sé si me... Ujú, ujú, ujú. Eso es. Entonces, eso es como hay que verlo, ¿no? Y por lo tanto, el ego hay que amarlo y agradecerlo porque es una herramienta evolutiva que Dios nos ha dado, pero al mismo tiempo que lo amamos y que lo agradecemos, sabemos que tenemos que neutralizarlo o trascenderlo. Y eso es mucho más rápido que luchar contra él, desde mi punto de vista. Esto te lo digo por experiencia, porque yo me pasé la primera mitad de mi vida luchando contra el ego. Te diría que con algún resultado, pero poco, y sin embargo he pasado la segunda mitad de mi vida trascendiendo el ego a través de la comprensión espiritual y vamos, te puedo Ujú, asegurar que es muchísimo más rápido, ujú, además muchísimo más cómodo. ujú, ujú. Eso seguro. ¿Ok? Claro, aquí lo que nos está compartiendo Gonzalo es que en ese sufrimiento hay mucha pérdida de energía. Em, yo conozco gente que no aceptando, en procesos de no aceptación, mucho, por ejemplo, también, Gonzalo, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Pero ahora me viene el caso de una persona que le han echado del trabajo. Vale. Sí, y esto también va a ser una constante ahora de cambios de trabajo, cambios profesionales y tal, como que Ah, la aceptación de la realidad es que es útil también en el mundo del César y cada vez va a ser más útil, ¿no? hombre, pero por supuesto, es la única manera. Ten en cuenta que el sufrimiento no nos ayuda para nada. O sea, el sufrimiento no ayuda a encontrar trabajo cuando te han echado el trabajo. El sufrimiento no ayuda a nada. O sea, el sufrimiento solo tiene una función positiva, que es que Mm, nos muestra nuestras limitaciones. Eso es todo. O sea, el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento, si lo quieres ver de esa manera. Entonces, si yo O sea, estoy es como lo que nos muestra dónde hay que poner mirada para aprender. Eso es, te muestra tu limitación. O sea, imagínate, Dios no lo quiera, que tú mañana pues No, no sufres. me pongas ejemplo a mí. que No, yo tío, bueno, pues yo mañana sufro, No, pues yo tampoco a ti. tampoco a mí. Bueno, pues alguien que sufre, Gracias. ¿verdad? Lo que tiene que preguntarse es qué limitación mental, qué no comprende. Porque el Ujú, sufrimiento solo tiene dos raíces, que es la falta de comprensión espiritual o la falta de entrenamiento. ujú, Por ejemplo, yo puedo comprender que la muerte de un ser querido es algo bueno para el ser querido, que es la voluntad de Dios, pero aún así, cuando ocurre, pues me puede mi ego salir, coño, ya no voy a ver a esta persona, ya no está en mi vida, ya tal. Eso tengo que entrenarme también, ¿verdad? No solo comprenderlo, sino entrenarme en esa comprensión. Pero si tengo suficiente comprensión y tengo suficiente entrenamiento en esa comprensión, el sufrimiento no es posible. ujú, Y ujú, entonces, claro, la gente tiene que comprender, o sea, esto es verdad, ¿no? Pero tú sabes lo maravillosamente que se vive cuando ya no sufres por nada. O sea, es increíble porque, ya te digo, no solo es porque tengas paz y felicidad, es porque al subirte la paz sube la vibración. Y si sube la vibración, sube la posibilidad de entrar en contacto con las facultades superiores de la conciencia. Entonces acabó la película, ¿no? ujú, ujú, Claro, por eso, o sea, un místico, ¿cómo ha llegado a ser místico? Pues a partir de tener más paz interior que los demás. ujú, ¿Qué les ha ujú, llevado esa paz interior? Su comprensión espiritual, no sus creencias. Ojo, fíjate que mucho, vamos, yo digo, casi todos los místicos han tenido problemas en sus tradiciones espirituales ortodoxas, ¿no? Porque su comprensión espiritual les ha llevado a otros lugares donde la comprensión mental no llega, ¿no? Entonces, eso es evidente y por lo tanto, por eso el error que hemos cometido en la cultura, y me gustaría insistir en esto, ¿no? Es que hemos creído que para unirnos con Dios teníamos que hacer dos cosas, ¿no? Una es creer lo correcto
sea cual sea eso correcto, ¿no? Y portarnos bien, sea lo que sea, portarnos bien, ¿no? Ujú, Yo no digo que creer lo correcto sea más útil que creer lo incorrecto. Y por ujú, supuesto, creo que portarse bien es mejor que portarse mal, ¿no? Pero lo que, o sea, si haces esas dos cosas, vas a llegar, pero vas a llegar en bicicleta. Si quieres ir en avión y llegar antes, tienes que trascender el ego. Y entonces, la maravilla del ego trascendido es que te desaparece la tentación, te desaparece la inclinación a hacer o pensar cosas que no estén alineadas con la ley del amor, ¿no? Y eso es lo que cambia la vida. Da ujú, igual lo que creas o lo que no creas, da igual la práctica espiritual que hagas o no hagas. Si aceptas la realidad, vas a ir mucho más rápido. Oye, si además de aceptar la realidad, haces práctica espiritual y crees cosas más correctas que incorrectas, mejor todavía. ujú, Pero empieza por aceptar la realidad. ujú, Eso es lo fundamental. Todo lo ujú. demás es secundario, porque si no, fíjate, hija, Virginia, si no, lo que hacemos es convertimos la práctica espiritual en un fin en sí mismo, en vez de ser un medio para un fin. El fin es la unión con Dios. Exacto. Todos los demás son medios. Y el medio más rápido para la unión con Dios es la unión con su voluntad. Y Ujú, eso pasa por la aceptación de la ujú, realidad. ujú, ujú, Y ujú, esto te lo firmo con mi sangre. O sea, esto, o sea, ujú, ujú, no puedo estar más seguro, ¿no? ujú, ujú, Insisto, con esto yo no quiero decir que la práctica espiritual no sea útil o que no sea útil la creencia correcta, pero ujú, lo más útil de todo es la aceptación de la realidad. No ujú, practiques si no quieres, no creas en nada, pero acepta la realidad, verás lo rápido que vas. ujú, ujú. Claro, y además dices, página 279 dices, a través de la aceptación se produce un proceso extra, bueno, todos los dones que estamos viendo, todas las maravillas, pero además, aceptar la realidad, dice Gonzalo, lleva a la paz permanente, Claro, libera del sufrimiento, acumula y aumenta la energía vital y todo ello, ya la guinda del pastel, sirve para activar las facultades superiores. Es como el camino de oro, ¿no? claro. Y lo han dicho todos los sabios, esto no es evidentemente invención mía, ¿no? Todos los sabios han dicho esto, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos que hacer caso, ¿no? Eh, Todo eso es así, quizá yo lo digo con unas palabras más modernas con las que las dijo San Pablo, simplemente porque estoy viviendo 2000 años más allá, ¿no? Pero él dijo lo mismo. El descubrimiento del reino interior te liberará del pecado, del sufrimiento y de la muerte. ¿Explico? Pero lo han dicho muchos otros, ¿eh? Puedo citar a muchos más santos místicos y sabios, tanto orientales como occidentales, que han dicho lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, oye, la enseñanza central del Bhagavad Gita, la enseñanza central del budismo, la enseñanza central del cristianismo y de todas las tradiciones espirituales serias, ¿no? Entonces, tiene muchas, es como si fuera algo una rosa que se abre de dones, ¿no? Cuando tú tienes esta aceptación, ¿no? Y claro, porque dices, bueno, me liberé del sufrimiento, vale, estoy bien. No, Sí, es que además claro. tienes más energía vital. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño zoom, Gonzalo. ¿Qué es la energía vital? Bueno, vamos a ver, todo lo que existe en el universo está hecho de dos componentes básicos, según dicen los científicos, ¿no? Una es la energía, otra es la información, o energía informada. Y entonces hay un principio de la física que dice, cuanto más rápido vibre la energía, más información puede contener. ¿Ves? Yo, por ejemplo, en este cenicero no puedo meter 2 litros de agua porque se rebosaría. Para meter 2 litros de agua tengo que hacer más grande el recipiente. Ok. Por lo tanto, lo mismo pasa con nuestra energía vital. Nosotros somos seres de luz, somos energía. Prueba de ello es que emitimos calor, ¿verdad? Claro. Ujú,
Entonces, ujú, cuanto más rápido vibra nuestra energía, más información puede contener. Entonces, la paz interior a la que se llega por la aceptación te sube la vibración, ¿ves? ujú, Y entonces, al subirte la vibración, puedes contener más información. ujú. Es un principio ya más, si quieres, físico que Es espiritual. físico, exacto, Claro, exacto. exacto, ¿no? Con lo cual, pues, pero bueno, es una comprensión espiritual que se ha tenido siempre. Pues además es evidente, o sea, hay ciertas cosas que todos hemos experimentado en nuestra vida. Vamos a ver, cuando tú o yo hemos tenido en el pasado algún momento de sufrimiento, verdad es que hemos perdido creatividad, hemos perdido capacidad de servicio, hemos perdido capacidad de actuar. Eso es evidente, es que lo hemos experimentado todos. O sea, esto Ujú, no... ¿Me ujú. explico? Ahora, cuando estamos en un momento de paz interior o de, ¿sabes? Entonces, ¿verdad que tienes más intuiciones? Se te ocurren más ideas en la ducha, tienes más creatividad, tienes más Quizás en la capacidad, ducha. claro, más capacidad de Total. servicio, evidentemente, ¿no? Eso es algo que, en fin, el que no lo haya comprobado, pues no lo sé, pero eso es algo evidente para todo el mundo, ¿no? Creo. O sea que puedo saber que estoy aceptando y Sí. me siento mejor. Bueno, sí, claro. Pero bueno, yo creo que puedes saber que estás aceptando porque te das cuenta que estás aceptando y estar aceptando te va a llevar a sentirte mejor, sin duda ninguna. Ujú, ujú. Sin duda ninguna, sí, sí. Pero Y por claro, eso dices lo no del te vas a... entrenamiento, ¿no? Perdón, el Por eso entrenamiento. dices el entrenamiento, ¿no? Claro, o sea, imagínate que tú me dices mañana que quieres aprender a jugar al golf, ¿no? ¿Y yo qué hago contigo? Lo primero que hago es que te doy una clase teórica, ¿no? Mira, el movimiento es por aquí, no es por detrás de la espalda, no es por debajo de la pierna, no es... Ahora, cuando tú comprendes ya cómo tienes que moverte para jugar bien al golf, te pones delante una bola y no le das. Tienes que entrenar Mm, a tu cuerpo, ¿verdad? Para que siga, ¿verdad? De alguna manera las instrucciones ujú, de la mente. Porque, por ejemplo, todos nosotros, hasta que no subimos mucho el nivel de conciencia, tenemos traumas y esos traumas han creado patrones de conducta en nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo comprender la aceptación, pero puedo tener años de mal hábito, por ejemplo, cada vez que el tráfico está lento, me pongo nervioso, ¿no? Pues por mucho que yo haya comprendido la aceptación, tengo que entrenarme en ese tráfico lento una y otra vez para no ponerme nervioso, ¿no? Y ujú, cuando combino esa comprensión con ese entrenamiento, es cuando realmente consigo no ponerme nervioso en el tráfico, ¿no? ujú, ujú, Por eso la comprensión, yo comprendo que ponerme nervioso en el tráfico no me ayuda. ujú. Ahora, luego tengo que entrenarme porque llevo 30 años del mal hábito de ponerme nervioso en el... A cada uno la vida le da exactamente la experiencia que necesita, ni más ni menos. Claro, claro, claro. Claro, porque esto, Les da mucha tranquilidad esto, ¿no? sí, a mí total, porque yo, o sea, la disposición en la que intento estar es decirle al de arriba, mira, o sea, yo lo que quiero es unirme a ti lo más posible, crecer espiritualmente lo más eficientemente posible, pues por favor, crea para mí las situaciones, realidades o condiciones que necesite para eso. Yo pondré, ¿sabes? Pondré lo mejor de mí mismo para poder aprovecharlas y ya está. Ujú. Gonzalo, esta idea de que tengo las experiencias que necesito y mi realidad es perfecta tal y como es y me está sucediendo lo que me tiene que suceder, eso significa que cuando yo estoy aceptando esto, probablemente sea más fácil esta realidad que si yo no acepto, ¿no? Sin duda, acuérdate del famoso refrán espiritual que todo el mundo acepta, ¿no? Que es todo lo que se resiste persiste. Ujú, Entonces, como efectivamente, el segundo efecto de la aceptación es que van cambiando tus circunstancias exteriores por sí solas. A eso, ujú, como sabes, muchos autores espirituales lo han llamado sincronicidades, ¿no? ujú, Y Einstein, que no es un maestro espiritual, pero que sí es un gran científico, dijo esta famosa frase, ¿no? La coincidencia es la manera que Dios tiene de mantenerse oculto. ujú. Por
Con lo cual, o sea, por todos los lados donde mires, la idea es la misma, ¿no? Pues, ujú, efectivamente, ¿por qué no estás tú pegando tiros o yo no estoy pegando tiros en esta vida? Porque no necesitamos esas experiencias para crecer, necesitamos otras. Luego la ujú, vida no nos ha colocado en esa situación, ¿verdad? ujú, ujú, Claro. ujú. Así es. Wow. Temazo, porque además yo creo que, bueno, como insiste Gonzalo y como insisten los maestros, especialmente el maestro Jesús, por sus frutos los conoceréis, es una herramienta, es que yo he conocido a Gonzalo en este momento, como os decía antes, y para mí ha sido un antes y un después. Es una herramienta que a mí me ha dado magníficos frutos, ¿no? Y Gonzalo también nos comparte así en su vida y con su experiencia, ¿no? Y así todas las personas que yo conozco que van haciendo esta comprensión, como nos comenta Gonzalo, ¿no? Que realmente es como una herramienta útil, porque yo me la pasaba rezando, yo me la pasaba, ¿no? No, queriendo, incluso ahora, igual tal vez para cerrar, Gonzalo, la oración se me ha quedado como un lugar que es más mío, ¿no? Claro, yo sé que Jesús, en su enseñanza, que son sus acciones también, se retira muchas veces a rezar, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista digo, bueno, es que tiene que ser útil porque el maestro nos está enseñando que lo hacía, ¿no? Pero desde este punto de vista es un poco como que la oración es para mí, ¿no, Gonzalo? Claro. Vamos a ver, es que hay dos tipos de oración, ¿no? Esto lo tenemos que tener claro. La oración siempre eleva la energía, por lo tanto siempre es buena y positiva para nosotros, ¿verdad? Pero nos lleva a la unión con Dios de una manera más lenta que la aceptación de la realidad, que es la aceptación de su voluntad. Y hay dos tipos de oración y las dos nos las enseñó Jesús, ¿no? Una es, por un lado, la oración mental, ¿verdad? Nos dice, cuando vayáis a rezar, decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Ves? Entonces, es una oración mental, ¿vale? Pero luego hay otro tipo de oración que es transmental, que es la oración, digamos, contemplativa, meditativa, que también nos enseñó Jesús, porque también nos dice, cuando vayáis a rezar, encerraros en una habitación y que solo el Padre y tú, que es cuando tú decías, Él se retiraba a orar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que practicar ambos tipos de oración, ¿no? Una Ujú, vez más, al menos en la tradición cristiana, ¿no? Se ha hecho más énfasis en la oración mental que en la oración contemplativa, ¿no? Y creo que eso produce un déficit en las personas, ¿no? Y que por lo tanto hay que combinar las dos, porque Jesús nos enseñó las dos y por algo lo hizo, ¿no? ujú, ujú. Bueno, y esto enlaza también con lo que hablábamos en la entrevista anterior de la unión de espiritualidades, porque todo lo que tiene que ver con esa oración meditativa lo encontramos en el budismo, ¿no? Donde se hace mucho énfasis más en el trabajo de... Sí, pero bueno, es que yo creo que las dos cosas son complementarias, Ujú, ¿no? Por lo ujú, tanto, es que verás, la espiritualidad es unitiva, no separativa. La religión a veces es separativa, ¿no? Con distintas creencias, dogmas, ujú, prácticas. Pero la espiritualidad, como es universal y el amor es universal, pues por lo tanto es unitiva, ¿no? Y al ser unitiva, pues tenemos que, pues, no pasa nada porque, oye, algunas hay tradiciones pues que han tocado mejor un tema, otras que han tocado más énfasis en otro, ¿no? Y podemos aprender de muchas ellas. Esto no quiere decir para nada hacer un sincretismo, ¿no? Porque es verdad que unas tradiciones tienen pues, visiones o cosmovisiones o creencias diferentes, pero eso no quiere decir que yo como cristiano no pueda aprender de la composición universal que explican los Vedas y los Vedantas y que demuestra la ciencia moderna, o que no pueda aprender algo de la psicología espiritual del budismo, ¿no? Y los budistas y pueden aprender del cristianismo, pues toda la maravillosa enseñanza del amor que hizo Jesús, ¿no? Entonces ujú, yo no creo que una cosa esté reñida con la otra en absoluto, ¿no? ¿Sabes? O sea, ujú, ujú, bueno, ujú, es mi opinión. Creo que además
la única manera que la humanidad se va a unir es por una visión espiritual conjunta, ¿no? Básica, de Ujú, alguna manera. ujú, Luego ya cada tradición o religión le pondrá encima lo que quiera, ¿no? Pero ujú, no en vez de, sino ujú, además de. ¿Eh? ujú, ujú. Pues Eso. muchas gracias, Gonzalo, como siempre. Un placer, una maravilla, súper rica esta charla que hemos tenido de la aceptación. Y, y así pues nos emplazamos para otra Así es, charla, Gonzalo. perfecto. Pues Muchas así lo gracias. hacemos. Muchas gracias a ti, Virginia, por tu interés en todo esto, por la oportunidad que me das de explicarlo y espero que esto pues ayude a muchas personas a que tengan más paz interior y a que bajen los niveles de sufrimiento porque eso es necesario para el crecimiento. Ujú, ujú.